El próximo viernes 15 de noviembre arranca el 7º Congreso de Periodismo y Repoblación en Urries, Zaragoza, con un tema muy interesante y muy vigente, la despoblación. Hoy nos acompañan Armando Soria, alcalde de Urries, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y también tenemos aquí a David Remartínez, periodista y director del Congreso, bienvenido. Bienvenido, gracias. Bueno, el lema, ¿quién hereda el pueblo? Abre la puerta a un debate sobre el relevo generacional que en el pueblo aragonés es un tema candente, David. Sí, es candente porque el año pasado, cada año dedicamos a un tema concreto el Congreso, desde que arrancamos hace 7 años. El año pasado tratamos un tema que creo que es fundamental, que es la vivienda. Si te quieres ir a vivir a un pueblo lo tienes muy difícil, porque o no hay vivienda porque el pueblo no tiene nada de turismo, o si tiene turismo la vivienda está muy cara y no la puedes pagar. Y este año hay un segundo propósito. Si quieres trabajar en un pueblo y quieres heredar el negocio de alguien, bien sea por familia o porque quieres continuarlo, es complicado. Y si quieres montar un negocio, también es complicado. Entonces hemos intentado recopilar casos que nos trasladen de primera mano o periodistas que hayan abordado ese tema y nos los traigan hasta Urries para poder compartirlo y sacar conclusiones. David, 7 ediciones de este congreso. ¿Qué significa celebrarlo en el pueblo? Pues significa mucho. Tú lo has dicho, 7 ediciones manteniéndose solamente fundamentalmente con capital humano. Eso significa mucho y además dice mucho de nuestro pueblo. Yo creo que Urries ha apostado desde hace mucho tiempo por la cultura como una herramienta de transformación integral. Y cosas como el 7º Congreso de Periodismo pues lo demuestran. Es una apuesta clara por seguir trabajando, por trabajar todos juntos, por trabajar además por dinamizar el pueblo de una manera diferente. Y no solamente eso, sino por proponerlo a los demás como un espacio adecuado pues para debatir, para vivir, para trabajar. Yo creo que no solamente estamos disfrutando de lo que allí sucede, del Congreso, que son congresos, llevamos 7 ediciones disfrutando y con todo el mundo queriendo repetir, sino que además lo que estamos haciendo también es mostrar de alguna manera al mundo que en el mundo rural se puede vivir bien y que Urries es un ejemplo de ello. Claro, ejemplo, es una palabra clave, lo mencionaba también David, que han buscado esas historias, esos ejemplos, y en Urries se pueden encontrar. Sí, de hecho nosotros hemos aumentado de población, y hemos aumentado la población a base fundamentalmente de eso, de demostrarle a la gente, primero, de que los que decidieron quedarse sepan que aquí tienen un sitio para estar orgullosos y para vivir bien, para vivir con un buen, no solamente trabajo, sino también ocio de calidad, sino que estamos generando un caldo de cultivo lo suficientemente interesante para poder crecer. Y te estoy hablando de un crecimiento de que en 2015, de las personas que vivían en Urries en el 2015, hoy quedarán 6 y hoy estamos 56. Quiere decir, es un crecimiento importante y no hay más, precisamente por lo que comentaba David al principio, porque no hay vivienda. Claro, un tema que se ha tocado en otra edición del Congreso en este caso. ¿A quién está dirigido este Congreso? Pues mira, es muy curioso porque hace 7 años cuando planteamos el Congreso, cuando Armando y yo empezamos a hablar de organizar un Congreso, ya la mera palabra Congreso suena algo muy solemne, ¿no? Reúnes a un montón de expertos. Lo llamamos Congreso porque lo es en cuanto a reunión de gente, pero el propio formato es un fin de semana de convivencia, porque los debates empiezan con las ponencias y las charlas que son muy informales y en el público hay gente, vecinos y vecinas del pueblo y de la comarca que se acercan, hay periodistas que se acercan de público, porque el Congreso es de periodismo, y los propios ponentes que se suelen quedar el fin de semana a participar. Y empezó con un congreso de periodistas rurales, porque el periodismo, como bien sabéis en esta casa, tiene una función social. Y si el periodismo pervive en los pueblos, hace de cohesionador. Si tú estás informado de lo que sucede en tu comarca, eso facilita la repoblación. ¿Qué ha sucedido? Que conforme íbamos añadiendo temas cada año, íbamos incorporando a otros protagonistas que no fueran los propios periodistas. Y este año sucede algo muy curioso. Este año tenemos una mezcla de periodistas que han cubierto casos de relevo generacional, de los propios protagonistas. Tenemos hosteleros que han cogido negocios de hostelería, ganaderos, restauradores, tenemos de diversos ámbitos, y también escritores. Hemos organizado un encuentro de escritores y escritoras de las 5 villas que también van a hablar de ese tema. Entonces acaba siendo algo bastante bonito y a la vez como una estampa de lo que nos gustaría que fueran los pueblos que queremos tener, ¿no? Una forma de convivencia distinta a la de las ciudades. Entonces creo que en ese sentido
a veces nos asombramos, Armando y yo, de que llevemos 7 años haciendo esto a golpe de riñón, porque ya sabes que todas las cosas pequeñas y más en los pueblos se hacen a golpe de voluntarios y de voluntarias y de tiempo y esfuerzo, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos más que satisfechos. Como comentabas, quizá ese espacio tan acogedor que puede suponer un pueblo pequeño da pie quizá a que la gente se abra más, participe más, se convierta ese escenario en un foro de debate de temas que además afectan a los propios habitantes de la zona. No, seguro, seguro. No solamente de los propios del pueblo, que encuentran un espacio donde poder contar y poder reclamar al profesional que tiene delante sus necesidades. Todos nos queremos ver reflejados nuestra realidad de vez en cuando y no solamente la de los políticos de Madrid. Pero también al revés, también los profesionales que vienen de allí de alguna manera sienten que lo que están teniendo, lo que tienen delante no es alguien que está juzgando qué es lo que está diciendo, sino que está viviendo, está compartiendo esa experiencia. Y es curioso porque los 7 años llevamos escuchando precisamente historias en primera persona, vivencias más que ponencias, y es lo que lo hace entrañable. Y como decía David, después continúa la convivencia, continúa ese fin de semana de convivencia, comiendo, tomando una cerveza después cuando acabamos por la tarde, o incluso quedándose la noche a dormir y disfrutando de un concierto por la noche. Yo creo que nuestro proyecto desde el principio era ofrecer Urries como un lugar de congresos, pero que aportaran algo más que no puede aportar pues con realizar un congreso en ciudades como la de Zaragoza. Bueno, y con esas historias en primera persona, hablabas, David, de esa labor de cohesión del territorio a través del periodismo y también que se cuenten, ¿no? Las historias favorece que se conozcan, que pervivan. Claro, mira, han sucedido 2 cosas. Durante estos 7 años han pasado ya 100 y pico ponentes. Muchos de ellos periodistas y compañeros periodistas del oficio. Los primeros años había como cierta rabia entre los compañeros y las compañeras del oficio, porque toda la información que traspasaba el ámbito rural, que llegaba al ámbito regional o nacional de los pueblos, era información amarilla, escandalosa, ¿sabes? Era los sucesos, era el exceomo, era el reflejo más tonto, por no utilizar una palabra más, ¿sabes? No utilizar una palabra peor. Y había poco orgullo de lo rural. Nosotros llevamos reivindicando la palabra pueblo, no como contraposición en mejor o peor a la ciudad, desde el principio, ¿no? Y luego, por otro lado, los propios periodistas se han ido dando cuenta que trabajando solo en sus comarcas o en sus pueblos, tenían los mismos problemas que los de alrededor, y en ese sentido se ha creado una red bastante chula de gente que ahora colabora, se conoce y demás. Cada año, a la hora de organizar el congreso, tenemos esas 100 y pico personas que al pedirles casos o ejemplos o temas o compañeros o compañeras sobre el tema que hemos elegido, nos responden, ¿no? Y yo creo que eso es bonito. Y lo mismo sucede también con lo que dice Armando, con las personas que vienen a contar pues los retos y las oportunidades a las que se han tenido que enfrentar, pues por bien pues para rehabilitar una casa y ponerla en alquiler, bien para heredar una panadería y salir adelante con ella, o para pues muchos otros temas que hemos ido sacando. Y fíjate que lo comentábamos antes en la presentación del Congreso Oficial, durante estos 7 años, son los 7 años en los que se ha hablado de la España vacía hasta aburrirnos, sin tomar apenas decisiones, y también son los 7 años en los que las ciudades se han empezado a ser inhabitables en muchos de los temas que hemos tratado, como la vivienda, lo difícil que es ahora comprar o alquilar una vivienda en una gran ciudad, o cómo los propios negocios, como las multinacionales, empiezan a fagocitar al pequeño comercio, ¿no? Y el pueblo empieza a ser una alternativa cada vez más atractiva en ese sentido. Claro, una reflexión interesante es esa, los problemas son parecidos, son casi los mismos en todos lados. En Urries, por ejemplo, ¿cuáles son las principales dificultades o reivindicaciones que se tiene como pueblo? A ver, brevemente. No, la verdad es que no hay tantas, ¿eh? Estamos muy contentos y muy satisfechos como vivimos y la forma de vida que tenemos. De hecho, es lo principal para querer vivir en el mundo rural. Pero es que me lo estás preguntando en unas fechas muy concretas en las que estamos sin médico. No tenemos médico. La zona de salud básica de SOS del Rey Católico, a la que pertenecemos, tendría que tener 3 médicos. Hay una en plantilla completa, que este año se ha podido tomar solamente 5 días de vacaciones. Yanir es una absoluta heroína. Y ahora parece que ha firmado otro médico, pero solamente para estar dentro de SOS, en la consulta de SOS,
martes, miércoles y jueves por la mañana, pero nuestros pueblos continúan sin médico, sin alguien que ocupe la plaza. Y esto es un problema muy serio. No solamente es tan serio como que no deben creérselo, porque nosotros teníamos reunión, una concertada con el consejero de Sanidad y se ha anulado por motivos de agenda. Teníamos concentraciones en Sos del Rey Católico, pero parece que ya se han anulado. Seguimos solamente concentrándonos en Urries y protestando el resto de los pueblos del Valle. Quiero decir, son problemas muy serios a los que después te encuentras que por lo menos el enfrentamiento o la forma de abordarlos no es lo suficientemente seria que debería ser. Yanire me decía el otro día y continúa diciéndome, desde de estos 4 meses que llevamos en esta situación, que no le ha llamado a nadie de la dirección general. No le ha llamado a nadie. Es la única mujer que está cubriendo su puesto de trabajo y nadie se ha puesto en contacto con ella. Quiero decir, tenemos pocos problemas porque cuando tenemos médico funcionamos mejor que en la ciudad. Yo sé que mis padres cuando quieren coger hora para el médico tarda una semana en dárselo. Nosotros bajamos de casa, bajamos al consultorio y se nos atiende. Y bien. Nosotros ahora tenemos un servicio de compra y que distribuye a través de Razonsella, distribuye alimentos al resto del valle. Tenemos ocio de calidad, tenemos gimnasio, tenemos bibliotecas, tenemos un montón de cosas, tenemos una muy buena calidad de vida, incluso carreteras arregladas desde hace poco. Pero hay cosas tan básicas como es la salud, en poblaciones normalmente envejecidas, que es que ni siquiera se nos recibe para contarnos qué plan B tenemos para solucionar este tema. Quiero decir, es muy sangrante, hay problemas que son realmente sangrantes y por mucho que nos pretendan convencer que siempre somos ciudadanos de primera, pues no lo somos y a veces hay que quejarse. Y ahí estamos los periodistas para cubrir esas quejas, porque aquí hemos hablado muchas veces no solo de la situación de la sanidad en el medio rural, sino de otros muchos aspectos que rodean a la vida en el pueblo. David, mire, igual tienen ahí el tema para el congreso del año que viene. Esperemos que se haya solucionado antes. Hombre, sí, por supuesto, como ejemplo de solución. Condúcenos un poquito por el programa del congreso de este año. Pues mira, el programa de este año empezamos con Miguel Mena, que tiene un libro que se titula Historias de ida y vuelta, precisamente en el que recoge muchas historias de, en este caso, zaragozanos y zaragozanas que salieron por trabajo o por otros motivos y que volvieron. Y a raíz de ese libro no va a hablar tanto de casos concretos, sino de los elementos comunes de la gente que ha vuelto a recoger un negocio y prolongarlo, de las dificultades que tiene para darnos un marco general. Entonces, a partir de ahí, el viernes lo vamos a dedicar a casos particulares, desde 2 chicos argentinos que cogieron una posada en Sádava, que ahora además han cogido un bar y que se lanzaron totalmente a la aventura, ayudados por el anterior posadero que les enseñó un poco el oficio, de una chica que estudió veterinaria y decidió contra todo pronóstico continuar la ganadería familiar con lo difícil que está ahora el sector agropecuario, de 2 hermanos que son pastores en Huesca y que decidieron montar un restaurante autoabastecido donde solo sirven la carne de sus animales y las verduras y hortalizas del huerto que tienen, de otros 2 hermanos elaboradores de conservas que también parten de una tradición familiar cada vez más difícil y ejemplos de este tipo. El sábado por la mañana tenemos ese encuentro de escritores y de escritoras, que es una especie de experimento, pero yo creo que va a estar muy divertido, porque también les hemos pedido que lo enfoquen desde ese punto de vista. Al final, escriban ficción o escriban no ficción, yo creo que la gente que escribe desde lo rural lleva eso tan en el tuétano, por no decir ADN, que esta es la palabra más de moda, en este caso en el tuétano, que ese sentimiento de pertenencia aflora en todo lo que escriben. Y ese debate puede ser muy interesante. Y después tenemos también a un hortelano de Zaragoza, igualmente con una herencia de negocio a la que le ha dado una vuelta, a unos panaderos, que es el típico oficio esclavo absoluto, pero que tienen una militancia, porque además, aparte de repartir por toda la comarca, incluso en Zaragoza han empezado a vender en el extranjero,
Y alrededor de eso, bueno, proyectaremos un pequeño documental que hicimos sobre la edición del año pasado de La Vivienda que te comentaba. Tenemos una actuación de Curro Fatás, tenemos cata de productos del lugar y lo de verdad interesante que es el vermú en el bar entre los descansos, que es donde está el mejor debate de todas las ediciones de Urries. Es un programa, yo creo, bueno, siempre decimos que es el mejor programa, por fortuna, pero es que cada año nos lo pasamos mejor. Y brevemente, ¿dónde podemos encontrar más información? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo es la asistencia? La asistencia, la inscripción la tenemos ya cerrada. La inscripción para las comidas. La inscripción para las comidas, la asistencia es absolutamente libre, os podéis pasar, estamos desde el viernes a las 10:30 de la mañana hasta el sábado por la tarde, que tenemos el concierto y luego seguiremos de fiesta en el bar, podéis asistir cuando queráis. Tenemos las comidas a las 2 de la tarde, los descansos, son jornadas de mañana y tarde, está abierto a cualquiera que se quiera pasar en cualquier momento. Y sois todos bienvenidos y bienvenidas, no hace falta nada. Te decía antes que en el público hay una mezcolanza absoluta y la participación es absolutamente bilateral. Llega un momento que ya no sabes quién es ponente, quién es periodista y quién es cuál, con lo cual los esperamos a todos. Sí, la inscripción está cerrada para la comida, para el menú concreto, pero todo el mundo que venga podrá comer. Efectivamente. Comer del menú que tenga el restaurante en ese momento, pero comeremos todos juntos. O sea que no hay ningún problema, el que quiera puede venir. Pues un encuentro único que celebra su 7ª edición, el Congreso de Periodismo y Repoblación en Urries, que comienza el viernes y sábado y que además se creará esa convivencia entre ponentes, los asistentes a las ponencias y también los vecinos de Urries. Armando Soria, alcalde de Urries, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotras. David Re Martínez, periodista y director del Congreso, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotras por invitarnos.